el tema que va a tratar la siguiente conversación, porque son dos personas quienes nos van a hablar acerca de cripto, tokenization y metaverso. Moderado por Marcos Torres, que es un egresado de Ingeniería Eléctrica del año 2006 de la Universidad Metropolitana. Marcos es el CFO de Huntress Labs, una empresa emergente que trabaja en ciberseguridad. Si quieres, ya tienes sí, vente, Marcos, vente. Vénganse, bueno, exacto. Y Marcos va a conversar con Daniel Calvillo, Managing Partner en Servicios Profesionales Integrados. Daniel viajó desde España, desde Madrid, para estar con nosotros hoy aquí. Egresado en Administración de Negocios de la Universidad de Deusto y comenzó su carrera profesional en el Banco BBVA en España en blockchain y digital assets. Bienvenido, Daniel. Marcos. Estamos. A ver. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bienvenidos a uno de los distintos paneles que Juan propuso y parte de esta agenda un poco cargada de muchas cosas, ¿no? Real estate, talento y una de las cosas que está en boga hoy en día en los últimos años es las criptomonedas, ¿no? Pero entre Daniel y yo, una de las cosas que queremos hacer es no solamente hablar de criptomonedas, y de hecho quisiéramos hablar de criptomonedas como tal lo menos posible. Y para tener un poquito de idea, Daniel, si te parece, vamos a tener una idea de qué sabe o qué entiende la audiencia de esto, ¿no? Si me ayudan en la audiencia y pueden levantar la mano, ¿quiénes saben qué es una criptomoneda? Ok, saben, la han escuchado, ¿no? Tienen una idea, Bitcoin, tienen una idea. ¿Cuántos tienen o han tenido una criptomoneda? Menos, ¿no? Más o menos la mitad de los que levantaron la mano. Ahora, esta es la pregunta más interesante. Fuera de criptomonedas, ¿qué otra tecnología conocen que esté basada en la misma tecnología del blockchain, de criptomonedas, que no tenga que ver nada con tener una moneda o poder pagar con eso? Un activo que puedan comprar y vender. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mucha menos gente. Y eso es exactamente lo que queremos cubrir hoy. La forma como lo hemos estado hablando con Daniel, preparándonos para el panel, es, si piensan en el Internet de los 90, mediados de los 90, ¿qué había? Y esto, uno de mis jefes anteriores era consultor de Bain, y la conclusión de ellos en el momento, 94, 96, era que en el Internet había dos cosas: cómo comprar libros y pornografía. Y si se ponen a pensar, esa tecnología base que existía en aquel momento sigue siendo la misma tecnología de hoy, y simplemente hemos construido sobre ella todo lo que tenemos hoy en día, y no se los describo porque lo viven en el día a día. Y cuando hablamos de Web3, de Metaverse, de tokenization, de blockchain y todas estas cosas, es exactamente lo mismo. Cuando ustedes ven un titular de que Luna se fue al piso, que Bitcoin está en 30,000 y estaba en 50 y no sé cuántos mil hace unos meses, todo eso es un titular amarillista que reduce todo el desarrollo de una tecnología a un solo punto de referencia. Y la intención de traer a Daniel aquí al panel, que es un experto diseñando todo este tipo de cosas para bancos de categoría mundial, es entender qué más hay allí. ¿Qué más hay allá de esa venta de libros online que había en el 94? Y bueno, te damos la bienvenida, Daniel, y vamos a conversar más. Dinos, en tu experiencia, de todas las cosas que tú estás viendo ahora, ¿cuáles son las tecnologías que prometen más sobre el blockchain, más allá de una habilidad de hacer pagos con Bitcoin, por ejemplo? Sí. No, primero de todo yo quiero explicar un poco de la gente. Normalmente cuando hablamos de cripto, y tú bien lo has dicho, es que se creen que las criptos están aquí para reemplazar el dólar, el euro y todas estas monedas fiat, cuando realmente no es así. Obviamente Bitcoin se creó a raíz de la crisis financiera del 2008 para crear un peer-to-peer payment method, ¿verdad? Un poco para desintermediar todas las entidades financieras
para al final del día no depender de ellos y sí que tener un way out de todo lo que tenemos en el sistema financiero centralizado y utilizar pues, ese método de pago. Pero luego, ¿qué pasa en 2017? Nació Ethereum. Que Ethereum al final lo que te permite es blockchain que utilizaba Bitcoin. Evoluciona el Internet, ¿verdad? Entonces, esto es lo que te permite en Internet Web 2, en el centralizado, funciona con nodos centralizados, pues con pequeñitos nodos que si caen esos nodos, se cae el Internet. Y lo que pasa en Web 3 es que de entre todos los nodos que hay en Ethereum, de todas estas redes, el nodo, en vez de tener un nodo centralizado donde tú si lo tiras, se cae la red, tú tienes todos los nodos pues, distribuidos, un nodo central distribuido entre todos los nodos que tienes. Entonces, eso lo que te permite es un poco decir, mira, Ethereum al final del día es el sitio donde tú puedes empezar a crear aplicaciones descentralizadas, como si fuese el Internet, pero descentralizado. Claro, y además lo interesante de eso es la forma de pago, la moneda como tal es un caso especial que utiliza la tecnología para hacer esto, pero cuando hablas de contratos inteligentes, pudiéramos hablar de cómo llevas el registro de la titularidad de una propiedad, ¿no? Que no tiene nada que ver con el dinero, simplemente es preservar esa cadena de tenencia de un título, sí. ¿no? Al final, una blockchain, al final del día es un libro contable donde ahí se va registrando todo y lo importante de tener una blockchain pública, como puede ser Bitcoin o Ethereum o Solana o Avalanche o las que queráis decir, pues es que como es público y hay en constante, bueno, tenemos primero un Proof of Work Consensus Mechanism, que esos son Bitcoin y Ethereum los que utilizan la minería para crear bloques, lo tenemos el Proof of Stake. Pero lo interesante del Proof of Work es que tú para crear un ataque dentro de la red necesitas energía tangible, o sea, energía real del mundo real, para ir minando los bloques. Entonces ahí ya vas metiendo una seguridad dentro de la red que es muy difícil de corromper porque literalmente tienes que poner billones y billones y billones de dólares para realizar ese ataque en la blockchain. Correcto. Y lo interesante de esto es, incluso llevándolo a un caso muy tangible en Venezuela, donde sabemos que los libros contables, notarías, registros, todo ese tipo de cosas, no necesariamente es lo más confiable y cualquiera puede cambiar ese tipo de registros, ¿no? Y realmente lo interesante de esto es que ofrece una tecnología que te permite evitar todo ese tipo de influencias humanas, errores humanos pueden ser, pero en muchos casos incluso pueden ser cambios maliciosos a la cadena del título de una propiedad. Y la idea es llevar esta tecnología más allá a una forma de pago. Incluso, no sé qué opinas de esto que voy a decir, Daniel, pero para mí las criptomonedas como tal pudieran fallar como método de pago y todavía la tecnología que las soporta pudiera construir muchísimas cosas sobre eso y seguir utilizando el dólar, un dólar digital emitido por la Reserva Federal, como sea, y todavía la tecnología puede ser exitosa, más allá de que el caso especial de las criptomonedas haya fallado. ¿Eso es correcto o qué opinas? Yo ahí lo que veo es que por la naturaleza de la blockchain misma, lo cual lo hace, por ejemplo, Bitcoin, tú tienes unas 3 o 4 transacciones por segundo, por lo cual Bitcoin como método de pago no se puede implementar globalmente, porque la tecnología es demasiado pesada y los costes de transacción que tú deberías de pagar por toda la demanda de los pagos que tú quieras hacer, si se implementa globalmente, no funcionaría. Entonces, con lo que ibas diciendo es que puede que, bueno, y básicamente la Bitcoin y Ethereum y todas estas redes no se puedan utilizar para crear un método de pagos globalizado, pero eso no quita de que, como tú bien dices, se puedan utilizar los contratos inteligentes para crear aplicaciones on top of esas redes descentralizadas para que esas aplicaciones, pues al final del día, te permitan transaccionar o conectarte a esas aplicaciones de una forma centralizada sin tener que depender de entidades centralizadas.
Ahora, si pensamos en el futuro, Daniel, porque yo creo que ahí es donde realmente está el valor de esto, ¿no? Insisto, si nos vamos al 96 y pensamos que en el año 2020 íbamos a poder trabajar desde la casa con ciertos retos, pero generalmente el mundo siguió progresando, ¿no? Sí. Te lo hubiesen dicho en el momento, te hubieses muerto de la risa. No era ni siquiera concebible que eso pudiera pasar. Estamos en el 2022 y estamos todavía en las partes estamos desarrollando la tecnología todavía. 20 años en el futuro. ¿Tú qué ves? ¿Cuál sería el caso más exitoso en tu opinión de Bitcoin? O, perdón, de blockchain o de todo Mira, esto. yo lo que veo aquí muy claro, y ya están surgiendo varios campos dentro de lo que es el blockchain y los contratos inteligentes y todas las aplicaciones que puedes crear allí. El primero de todos es obviamente DeFi, que seguro muchos de aquí habéis escuchado, es el Decentralized Finance. Y al final del día es crear unas aplicaciones financieras que tú puedas llegar a conectar o utilizar mediante smart contracts sin la necesidad de ir tú a tu banco tradicional o a tu entidad financiera tradicional, ¿verdad? Pues aquí lo que está pasando es que se están creando aplicaciones descentralizadas donde tú puedes empezar a coger préstamos sobre tus activos digitales. Obviamente estos préstamos son sobrecolateralizados con tus activos, pero ya puedes empezar a coger eso. Y tú puedes ir a otras aplicaciones descentralizadas donde tú puedes empezar a intercambiar tus criptoactivos de una forma descentralizada. Tú ya no tienes que ir a tu Coinbase o a Binance o FTX o estas exchanges centralizadas, ¿verdad? Pues eso yo lo pondría de un lado y, bueno, para que te hagas un poco la idea del volumen que está cogiendo esto, el total value lock de todos los protocolos DeFi hoy en día es más de 200 billion dólares, que hace 2 años esto no era ni 4 billion. O sea, ha tenido un crecimiento casi un 55.000% en solamente 2 años. Y esto solamente va a ir creciendo. Para mí eso es interesante, pero más interesante es el Metaverse y los NFTs que se están creando ahora mismo. Y para que os hagáis idea, pues un poco tenemos dentro del Metaverse, existen 2 metaversos diferentes. Uno el centralizado y el otro el descentralizado. El centralizado es el de Facebook, que están intentando, bueno, ahora Meta, que están intentando hacer esa transición a estos mundos digitales, ¿verdad? Donde yo aquí soy muy escéptico en todos los centralizados siempre, porque al final es lo que vosotros decíais. Tú imagínate que haces inversiones multimillonarias dentro de un mundo virtual, donde una entidad es la que gobierna y la que tiene todo el poder, ¿verdad? Y de aquí a 20 años todos nos trasladamos a ese mundo digital y todas tus inversiones que tienes y todos tus activos que tienes dentro de ese mundo digital, viene Zuckerberg el día de mañana y te dice, oye, Marcos, te vamos a quitar todo. Así, solamente con un clic. Suena conocido. Sí. Pues imagínate. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de tener un metaverso centralizado, migrásemos todo a un metaverso descentralizado, donde la tendencia de los activos está reflejado como en NFTs, en non-fungible tokens? Que hoy en día sí que cogen los NFTs como si fuesen un activo puramente especulativo con solamente que sean unos JPEGs, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. Al final un NFT lo que te permite es que sea la representación digital, ya sea de un activo digital o un activo en el mundo físico, que eso es un poco a lo que yo sí que creo que vamos a ir migrando el día de mañana. Imaginaos que vuestras casas o vuestros coches o cualquier cosa que tengáis esté representado con un NFT, que cuando tú vendes ese NFT, la tenencia, ¿verdad?, pasa al comprador del activo. Y eso es muy importante porque lo que decimos es, mira, si yo compro, imaginaos una casa, está representado en NFT, pero ya jurídicamente eso tiene un valor. El día de mañana, si viene el gobierno y te quiere quitar la propiedad de ese activo, no lo puede hacer porque está ya puesto en la blockchain, bueno, en una blockchain pública, donde eso nadie lo puede llegar a cambiar. Y eso es realmente el poder que te dan las criptos y es, bueno, lo que decíamos, el real ownership que hasta hoy en día nadie tiene. Bien se ha visto con Rusia, ¿verdad? Que incluso sus reservas de dólares o de oro y todo, pues al final del día ellos creían que eran suyos, pero realmente no lo es porque viene otra entidad, te corta el grifo y ya no puedes hacer nada. Mientras que con los criptoactivos eso no es así. Si tú los guardas en tu propio wallet, donde tú tienes tu private key, eso no hay manera de que te lo lleguen a quitar. Igual te pueden llegar a torturar así para que des tus claves,
pero si no, no se puede hacer nada. Y ahí entra un poco el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Hablábamos también de los retos que hay, que siempre ha habido, ¿no? Incluso lo que se llama el Web 2.0, que es donde estamos casi todos hoy presentes. Sí. Hay unos temas de seguridad bien importantes que se heredan y se trasplantan a Web 3. Claro. E insisto, ves los titulares donde a una persona le robaron tanto, ¿sabes? Bitcoins o que han vaciado exchange y todo ese tipo de cosas. ¿Qué ves tú en ese progreso? Hablábamos de, tenías un término para los bancos que están haciendo esto, custodial services, ¿no? Sí. Sí, bueno, al final del día yo aquí lo que veo y es que, como tú bien dices, todo el peligro informático de ciberseguridad que hay en Web 2, todo esto se traslada al Web 3, pero es incluso peor. Tú en Web 2, imagínate, si clicas en un link donde tú das el permiso a que accedan a tu cuenta bancaria y todo lo demás, tú el día de mañana puedes ir, pones una denuncia y seguramente el banco te devuelva el dinero. En cripto esto es diferente. Tú al final, cuando clicas a un link donde tú das acceso a dar tu clave privada, donde el hacker en este caso pueda entrar en tu cartera y te vacíe la cartera, ahí ya no puedes hacer nada, no puedes ir a ninguna persona a reclamarle nada, porque al final del día, para lo bueno y para lo malo dentro de cripto, si se ha hecho una transacción, se ha hecho y ya no se puede llegar a revertir. Entonces lo que pasa aquí, y es una de las cosas que nosotros vimos en BBVA en su día, es que los bancos sí que pueden jugar ese rol de custodios de los criptoactivos, ¿verdad? Porque tú imagínate, si yo te digo ahora que todo mi patrimonio neto está en cripto y lo estoy guardando en una clave privada de 14 palabras, que las tengo, imagínate, en mi casa se llega a quemar y yo puedo llegar a perder todo mi patrimonio neto, no tiene ningún sentido. Por eso nace ahora pues, que las entidades financieras, y para mí ahí tienen un rol muy, muy importante que jugar en los siguientes años, es que sean los custodios y las entidades que al final del día te guarden todos tus activos digitales, ¿verdad? Ya sea pues, las criptomonedas o ya sea pues, activos digitales NFTs pues, que puedes llegar a tener el día de mañana en mundos virtuales descentralizados. Y bueno, el riesgo también es que se hace más fácil que tú puedas perder una casa. Si tu casa está, el título está en el blockchain, alguien hackea tu computadora, adiós no solamente tu dinero, sino tu casa y todo eso, ¿no? Eso es. Entonces, es entender un poco lo que son las oportunidades y los riesgos de una tecnología nueva, ¿no? Y repito, vámonos 10, 15 años atrás y las cosas, los teléfonos inteligentes, era un sueño. Y hoy en día los vivimos el día a día y me pasa hablando con Daniel, tenemos 15, 17 años de diferencia y para mí estas cosas todavía son un poco difíciles de entender y es un poco poniéndome yo en los zapatos de la audiencia también entender todas las cosas que hablamos parecen locas, parecen descabelladas, parecen de otro mundo, pero tener un aparato en el bolsillo que te permite hacer todo lo que te permite hacer tu teléfono inteligente hoy, hace 15 años era un sueño y una locura igual. Y ese es, creo que el mensaje que yo quisiera dejarle a la audiencia hoy es, no le tengan miedo, simplemente es cautela, porque viene con riesgos, pero hacia allá va el mundo y no se detiene, ni por ustedes ni por nosotros. Ese es el mensaje. No sé cómo estamos de tiempo, pero... sí. Perfecto. Perfecto, para cerrar, bueno, hacemos esa última sección. Daniel, ¿quieres empezar tú? Sí. Bueno, pues como sabéis, yo estuve cuando me salí de BBVA, que ahí sacamos todo lo que es trading y custodia de Bitcoin y Ethereum para los clientes de banca privada en BBVA Suiza. Con ese conocimiento decidimos montar Inertia, que Inertia al final del día ahora en lo que nos estamos enfocando es dar esa consultoría a entidades financieras que quieran desarrollar un producto relacionado a los criptoactivos y al blockchain al final del día. También estamos haciendo con varias compañías, estamos desarrollando proyectos de NFTs, que como os decía antes, el NFT no solamente el JPEG, que es puramente especulativo, sino que el NFT lo que te permite al final del día es crear una comunidad en torno a tus clientes, ¿verdad? Si tú ya eres capaz de vender tus NFTs y empezar a crear tu comunidad y a los NFT, a los tenedores de los NFTs, empezar a darles valor y empezar a darles utilidad, pues un poco se va cambiando
vas cogiendo todos los beneficios que te empieza a dar el blockchain. Entonces nos estamos enfocando mucho en eso. Y luego también nosotros proveemos servicios de consultoría consultoría no, pero estamos trabajando en un producto financiero para hacer más sencillo que tanto los family offices como las instituciones se puedan empezar a invertir en los criptoactivos y en los productos, en los activos digitales. Muy bien. Y bueno, como me anunció Tomasita entrando al panel, yo soy el CFO de Huntress Labs. Huntress es una empresa que nació de la mente de 3 hackers del NSA, no hay otra forma de ponerlo, y ellos básicamente en las operaciones que hacían para el gobierno, básicamente contraterrorismo y extrayendo inteligencia de gobiernos, hasta ahí te lo dejan porque no te pueden contar más. Ellos básicamente se dieron cuenta que entrar a las redes era lo más difícil, pero una vez que estaban adentro, nadie se percataba que ellos estaban allí. Era muy fácil esconderse dentro de lo que era la red y el funcionamiento normal. Entonces ellos se propusieron crear una solución que asumiera que cuando como compañía que provee servicios de seguridad, tú entras asumiendo que hay alguien escondido dentro de tu red, un hacker, y empiezas a buscar cuáles son las huellas que ellos pueden haber dejado, porque tú como hacker no entras solamente una vez y te vas. Tú dejas lo que se llama un ataque persistente, que es siempre puedes volver a entrar para extraer más información. Y ellos básicamente crearon un sistema que busca ese tipo de huellas que los hackers dejan permanentemente. Y la empresa se fundó hace 7 años, tenemos 5 en el mercado y crecido tremendamente. Hemos levantado más de $100 millones tanto en deuda como en equity de fondos de capital de riesgo. Y bueno, cubrimos actualmente 1.3 millones de computadoras cada día, creciendo 6-7% al mes. Y una de las cosas más interesantes es el tipo de interacciones que logras tener con esto. Anoche les comentaba a varios de aquí del grupo que hace 2 meses tuvimos la oportunidad de salvar un cliente internacional relacionado con el tema nuclear, de este tipo de think tanks o NGOs dedicados a políticas nucleares. Cuando pusieron Huntress en el sistema, encontramos básicamente a Corea del Norte extrayendo información de ese cliente. Entonces, son cosas que... Ahí está. Las de la cuenta social. Entonces, bueno, una de las cosas es la consecuencia que tienen estas empresas más allá de un crecimiento financiero o de éxito, es la oportunidad de hacer el mundo mejor, ¿no? Y no es el tipo de cosas que... Gracias. No es el tipo de cosas que se dice solamente de la boca para afuera, sino es tener la oportunidad de elevar el sistema de protección y el nivel de protección que tienen las empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Y ya para cerrar, una última pregunta para la audiencia, ya que estamos hablando de seguridad, más que todo de Web 2.0. Aquí mucha gente encargada de negocios. ¿Quién cree aquí que su negocio es muy pequeño o demasiado pequeño para ser el objetivo de un hacker? Ok, hablamos más tarde. En serio, no, los paradigmas han cambiado muchísimo. Ahora cuando un hacker entra a tu red, él no es una persona que está en un teclado tratando de entrar a tu red específicamente. Ellos han creado herramientas automatizadas y el hacker, el humano, nada más se incorpora cuando le dicen, mira, entramos a esta red. De resto es todo automatizado. Es una computadora que te está hackeando a ti mismo, no es un humano, sino hasta que ya están adentro de tu red. Entonces, cambiar un poco esos paradigmas, porque el riesgo cibernético es una de las top 3 conversaciones que están teniendo las juntas directivas hoy en día a todos los niveles, y nadie, absolutamente nadie está exento de esto. Y si en 10, 15 años el título de tu casa va a estar en internet, en un blockchain, lo mejor que puedes hacer es protegerte hoy. Creo que eso es lo que tenemos por hoy. Gracias.